Buenas noches con todos. Un abrazo fraterno a todos los colegas del laboratorio en esta tarde-noche fría de junio, que ya nos dice que ya estamos en un cambio completamente de clima. Y bueno, esperemos con fe el resultado de las elecciones. Yo les voy a abordar un tema muy interesante, algo que en los últimos años ha sido desarrollado ampliamente, y les voy a presentar algunas cosas que se están encontrando, que no son lo mejor, pero que a pesar de la oscuridad que se ve, sabemos que va a haber una buena luz que nos va a llevar por el sendero de la calidad y la mejora continua. Bueno, ya me presentó Gibson, soy licenciado Ricardo Rodríguez Torres, trabajo en neoplásicas hace alrededor de 20 años y bueno, pertenezco al grupo del Comité de Calidad del Servicio. Tenemos una agenda bastante, digamos, holgada. Sin embargo, cada uno de estos puntos podría ser toda una jornada de 8 horas, inclusive a más, si es que nos vamos a profundidad, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la introducción brevemente, el contexto del aseguramiento de la calidad, sobre todo en laboratorio, las buenas prácticas para el control estadístico interno de la calidad y algunas pautas para el cierre. Bueno, desde hace buen tiempo ya el laboratorio es reconocido como una parte importante de las organizaciones de salud, pero como productora de servicios, ¿sí? Dentro de esa producción, de esas actividades de producción, digamos que el core, el núcleo, viene a representar la generación de resultados. Esta generación de resultados es una información privilegiada, o sea, realmente la información que nosotros generamos a partir de todo el proceso de preanalítica, analítica, posanalítica, va a permitir que se tomen decisiones, ¿no?, sobre la atención del paciente y su cuidado. Además, esta información es privilegiada porque debe ser clínicamente útil, o sea, nos debe separar a los verdaderos sanos de los enfermos. Definitivamente hay características, atributos que se le vienen dando a la calidad en el laboratorio, bueno, en general, a todo lo que es salud, pero con énfasis en el laboratorio vienen a ser la seguridad, la calidad y la oportunidad. Dentro de los resultados, esa información privilegiada que venimos comentando, la seguridad viene en relación a lo que ya nos comentó la licenciada anteriormente, ¿no? La preanalítica, la muestra correcta obtenida del paciente correcto. Que tengamos ahí el tema del buen uso de los anticoagulantes, el buen homogenizado que se requiere para una prueba. Si trabajamos con equipos automatizados, que ya muy bien la licenciada nos ha comentado, hay instrumentos de avanzada, ¿no? Los Mindray 5, los Mindray 6, son tecnologías que requieren que la preanalítica sea muy fina, muy cuidadosa. Y definitivamente tenemos que tener los procedimientos y el personal entrenado y capacitado para que esa muestra no llegue a invalidar el resultado o que por una situación propia de una mala toma de muestra se tenga que invalidar todo el proceso con un resultado, digamos, que genere un daño en el paciente, un evento adverso. Definitivamente, este resultado, esta muestra, debe ser procesada dentro del laboratorio con todas las características de confiabilidad, la precisión, la veracidad y la exactitud. Además, que pueda ser interpretado sobre referencias válidas, los famosos intervalos de referencia, ¿no? Y la oportunidad, finalmente, que todo esto de la preanalítica, de la analítica, del contexto posanalítico sea en el tiempo apropiado. Y hay algo más transversal, que de repente para nosotros no nos afecta tanto o no, digamos, influye tanto sobre nuestro quehacer, pero que es el precio, el monto que el paciente está dando por ese servicio, que sea un precio justo. La calidad no debe ser sinónimo de algo caro, ¿no? Debe ser sinónimo de algo a la medida. Para ello, vamos a hablar del contexto del aseguramiento de la calidad. Y tenemos que hablar del contexto del aseguramiento basándonos en el sistema de gestión de la calidad y sus elementos esenciales. Definitivamente, nosotros, si vamos a trabajar
dentro de una organización de salud, llámese laboratorio clínico, y queremos estar comprometidos con la seguridad, con la calidad y la oportunidad, que deben ser los nuevos quehaceres del profesional de laboratorio, pues definitivamente tenemos que estar inmersos en estos elementos esenciales del sistema de gestión. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues definitivamente son muchos. Acá los vamos a ir, digamos, en conjunto, nombrando. Viene a ser el tema organizacional propiamente dicho. Todos tenemos, pues, de alguna manera un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo tiene un jefe. Los jefes, a su vez, tienen, digamos, otros miembros que comprenden a la alta dirección y que son los que dirigen el rumbo estratégico en este caso, del laboratorio, ¿no? Tenemos algunos temas con relación a la gestión de procesos que tienen que ver con las actividades per se, ¿no? Cómo es que nosotros nos enfocamos en lo que nos va a permitir hacer los análisis clínicos y aquello que sale como un entregable, como un producto final, ¿no? De todo este proceso de transformación, ¿no? Estos procesos pues vienen dados por diferentes procedimientos, por diferentes actividades y tareas que se van a realizar con la finalidad de obtener aquello que llamábamos resultado correcto y confiable. El enfoque del cliente, si bien es cierto, de repente nosotros no tenemos mucha vinculación con los estudios de satisfacción de los usuarios, sí deberíamos tener un acercamiento hacia cómo se evalúa o qué resultados nos brindan las evaluaciones de la satisfacción del usuario, ¿no? Que es muchas veces a quien, en el caso del MINSA, sobre todo, lo tenemos un poco soslayado porque como que es un público, nuestro usuario cautivo, ¿no? O sea, como que tiene que ir y atenderse sí o sí con nosotros. Y muchas veces descuidamos, ellos nos pueden proveer de de grandes elementos para hacer una retroalimentación y mejoras desde el punto de vista del enfoque al cliente, ¿no? Los documentos y registros, todo el sistema documental, muy importante, es el respaldo, son las bases en las cuales vamos a desarrollar las evidencias que nos permiten que trabajamos con seguridad, calidad y oportunidad. Luego tenemos aspectos de la gestión de la información, ¿no? Ya ahora es notable el cambio que se tiene con respecto a la parte digital, a la parte electrónica. Ya hablamos inclusive de la historia clínica virtual, ya los sistemas de bases de datos en donde el laboratorio pues tiene que integrarse, ya es algo que se tiene en muchos laboratorios grandes, sobre todo a nivel nacional, y bueno, esperamos también que lo tengan a todo nivel, ¿no? Inclusive ahora con el tema de la nueva visión que se está dando al primer nivel de atención y que, dicho sea de paso, es quienes justos tienen la gestión de información un poquito más débil, ¿no? Aspectos también esenciales son la instalación y la seguridad, ahora con todo lo que fue la ley de trabajo y la de seguridad ocupacional, pues cada vez es más fuerte esta tendencia de la valoración de las instalaciones y de la seguridad que se da en ellas, ¿no? También el tema de compras e inventario, aspectos del personal y los equipos, el tema de las evaluaciones, que vienen a ser las auditorías, y gestión de no conformidades, que también van a llevar a la mejora continua. Entonces, si bien es cierto, nosotros de repente no estamos haciendo las actividades propias de cada uno de estos elementos esenciales, sí tenemos definitivamente una orientación para conocer cómo es que está yendo, cómo es que se dirige el rumbo, porque muchas aspectos que se realizan en cada uno de estos esenciales van a ser importantes para el aseguramiento de la calidad y definitivamente por nuestro compromiso con ella tenemos que estar inmersos, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces estas actividades exigen más allá de nuestro horario de trabajo, pues realmente la forma o, digamos, el integrar estos aspectos nos hacen sentir más comprometidos, más apasionados de alguna manera por lo que
por lo que nos gusta, ¿no? El laboratorio. También comentarles que muchas veces a las personas, en este caso los miembros del laboratorio que se encargan de estos aspectos de calidad son, digamos, mal vistos porque se malentiende que no hacen mucho, porque hacen un trabajo de escritorio. De repente se les ve más en la computadora y viendo algunas cosas que no necesariamente son las actividades con las que nosotros asociamos el trabajo de laboratorio. Pero créanme que es bien importante que se les dé el lugar y se les dé el tiempo para que desarrollen esas actividades. Yendo más ahora a una parte muy profunda, que es la parte analítica, también tiene sus propias características de aseguramiento, ¿no? Digamos que estamos desde lo más general, que es el sistema de gestión de calidad que involucra a toda la organización en su conjunto, porque hemos visto desde la alta dirección, que vendrían a ser las jefaturas, hasta la parte de compras, inventarios, la parte de evaluaciones, satisfacción del usuario. Ahora vamos a entrar un poco más hacia lo que es ya propiamente el analítico. Definitivamente aquí nosotros tenemos características o actividades diferentes, pero estas actividades no dejan de estar alineadas al sistema de gestión de calidad. Y cuando me refiero a alineadas, me refiero a que tenemos que elaborar los documentos en donde se indique cómo se hacen estas actividades y también los documentos en donde se demuestre que esas actividades que yo las redacté y que las puse en un papel se cumplieron, ¿ya? Entonces, tenemos dentro del aseguramiento analítico, cuando nosotros ya trabajamos con procedimientos de laboratorio, con instrumental, con sistemas de medición propios, dentro del contexto, tenemos que ver la calificación de los instrumentos, la calificación de los equipos que vienen a ser aquellos procedimientos que integran la instalación, la puesta en marcha, las primeras pruebas de activación del instrumento, las primeras calibraciones y las primeras corridas de control de calidad. Definitivamente también tenemos que nosotros, desde el punto de vista ya procedimental, analítico, tenemos que ver las formas de cómo evaluar que ese instrumento nuevo, esa tecnología que está ingresando, cumpla las especificaciones del desempeño, pero no solamente las especificaciones del desempeño del laboratorio, sino que también cumpla las especificaciones del desempeño que tiene el fabricante, el proveedor, que son, digamos, las especificaciones mínimas, ¿no? De cómo el equipo va otorgando los resultados. Asimismo, también estas especificaciones van a ser muy útiles porque nos van a permitir interpretar y analizar los resultados de diferentes actividades relacionadas ya propiamente al resultado per se. Primero que nada viene la evaluación de los procedimientos de medida, que vienen a hacer la verificación de los métodos, ¿no? Bueno, en realidad en el laboratorio de hematología más hacemos la verificación de métodos, no realizamos tanto la validación. La validación en el laboratorio de hematología no es una actividad que se haga de primera intención. Por lo general nosotros verificamos que se cumplan las especificaciones del desempeño del fabricante. O sea, cuando nos llega un equipo nuevo, una tecnología nueva, o estamos cambiando nuestro instrumento de 3 DIF a un 5 DIF o a un 6, o estamos cambiando un procedimiento, bueno, puede ser el mismo instrumento, pero lo estamos cambiando con otro que es nuevo para el laboratorio, entonces tenemos que hacer una verificación. Pero como les digo, las verificaciones principalmente es con las especificaciones del fabricante y también debemos de conocer, identificar cuál es el tamaño del error total expresado en el error aleatorio y el error sistemático. Entonces, todas estas actividades de la evaluación de los procedimientos de medida nos van a permitir planificar, por eso es que es importante, es como una cadena de sucesos, nos van a permitir planificar nuestro esquema de control estadístico interno de la calidad, ¿no? Digamos que son varios contenidos que se trabajan dentro de lo que es el control estadístico, ¿no? Por un lado, vamos a trabajar la frecuencia de los controles,
vamos a trabajar los niveles de decisión médica que se requieren. En hematología está establecido que son 3, por lo general, niveles de control, pero de acuerdo a los analitos podemos tener hasta 5 niveles de decisión médica, como por ejemplo en el caso de las plaquetas, ¿no? Que tenemos plaquetas por debajo de 50.000, plaquetas por debajo de 100.000, plaquetas debajo de 600.000 y plaquetas por encima de 1.000.000. Entonces, si se dan cuenta, no necesariamente los niveles de control son lo mismo que los niveles de decisión médica. En algunas circunstancias sí pueden ser los mismos, pero hay que entenderlo. Ya desde ese punto se van dando cuenta que hay que también tener toda una terminología entendida, una nomenclatura para poder desarrollar estas actividades. Finalmente, el control estadístico interno de calidad viene también sumado a no viene sumado, viene ligado a la detección de los errores aleatorios, ¿no? Viene a monitorear el proceso analítico de rutina, o sea, el control estadístico interno se realiza todos los días. A través de ella vamos a tener unos elementos estadísticos, unos datos, que puede ser la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, que a su vez nos van a permitir conocer el error aleatorio. El error aleatorio se va a ser expresado como una magnitud que es la precisión. Esta precisión es la dispersión que puede tener un sistema de medición y que puede afectar los resultados del paciente, ¿ya? Entonces, esta herramienta del control estadístico interno es ampliamente usada en la rutina. Y su ventaja es que es una estrategia de trabajo tan sencilla o tan fácil de utilizar que se puede usar en todos los diferentes mensurandos que se entienden tanto en hematología como en hemostasia y en otras áreas del laboratorio. Finalmente no. Vamos a continuar con programas de evaluación externa. Son esquemas diferentes y complementarios al control de calidad interno. Los esquemas de evaluación externa, bueno, aquí les doy una ayuda con 2 términos que se les utiliza mucho, que no necesariamente significan lo mismo. EKPT, ¿no? Están en inglés. EK es External Quality Assurance y PT es Proficiency Test o test de proficiencia. En el caso del PT es, digamos, el esquema como nació los programas de evaluación externa, ¿sí? Básicamente evalúa el desempeño de los participantes según criterios establecidos. Mientras que el ECA, que también tiene características del PT, incluye aspectos educativos para orientar la mejora continua, ¿no? Hay muchos esquemas EKPT en nuestro país. Estos esquemas EKPT tienen un costo, uno tiene que de alguna manera comprar los materiales. En el caso del control estadístico interno, los materiales pues vienen, digamos, en combo, junto con los reactivos, junto con el instrumento. Vamos a detallar un poco más el tema del trabajo de los controles en el control interno, porque es una buena práctica. En el caso del control externo, bueno, las muestras de control son a ciego, no conocemos los resultados, ¿no? Esto es una de las características que define a los programas de evaluación externa, que sean los controles desconocidos, y bueno, definitivamente que tenemos que participar en esquemas que estén acreditados por la ISO 17043, porque como les digo que en el mercado pueden haber diferentes esquemas de EKPT, hay que siempre recalcar el tema de que estén acreditados bajo esta norma, 17043. Así como el control estadístico interno permite evaluar el error aleatorio y a través de él la magnitud de la precisión, en el caso de los programas de evaluación externa se monitorea el error sistemático, ¿sí? A través de una magnitud que se conoce como sesgo. Y si nosotros determinamos la precisión, el error aleatorio, y si monitoreamos el error sistemático a través del sesgo, vamos a poder conocer el error total de laboratorio, que se podría decir que es el indicativo de la exactitud. Y con eso
redondeamos todo el círculo que tiene que ver con la confiabilidad del sistema de medición. Ahora, hay una realidad con respecto al aseguramiento. Están pensando qué cosas hacen, qué cosas no hacen, qué les falta, qué están haciendo bien, qué les falta hacer, ¿no? Inclusive hay algunos están pensando cómo voy a comenzar a trabajar calificación de instrumentos, cómo voy a convencer al laboratorio para tener un programa de evaluación externa. Bueno, sí, son preguntas que comienzan a saltarnos una vez que tenemos esta información. Hay referentes a nivel latinoamericano, uno de ellos es Gabriel Migliarino, que es de Argentina, tenemos a Ricardo Carboni en Chile, tenemos a Alba Garzón en Colombia, y así sucesivamente en muchos países latinoamericanos tienen personas que han trabajado mucho o trabajan mucho en el aseguramiento de la calidad. Y bueno, yo mensaje que les estoy dejando aquí es, bueno, del libro de Westgard, que también deben haber escuchado. Es un digamos, médico que ha trabajado mucho en tema de calidad en Estados Unidos, tiene su propia página web. Y bueno, en la traducción al español, Gabriel Migliarino hace este análisis, ¿no? En los diferentes aspectos de la calidad analítica, del aseguramiento analítico, cómo está Latinoamérica. Entonces, aquí vemos que en el caso de la calificación de instrumentos, es frecuente encontrar en los laboratorios la ausencia de registros al momento de la instalación. No se cuenta con un acta, o si se encuentra con algún documento de conformidad, no se dice qué fue lo que se hizo, cuáles fueron las pruebas de instalación, si se hizo algún tipo de análisis de la corriente, algo que sucede mucho aquí en nuestro país, y bueno, no lo han abordado, pero es el tema de la corriente en provincia, ¿no? Que fluctúa mucho. Muchos tenemos que tener nuestro equipo además con nuestro estabilizador, ¿no? Y eso es definitivamente algo que, aunque no lo crean, podría estar afectando algunas mediciones en el caso de hematología, sobre todo en el caso de las plaquetas. Especificaciones del desempeño. La mayoría de laboratorios no emplea especificaciones, o sea, no puntualiza, no define la valla, el umbral a través del cual va a haber una tolerancia al error, ¿no? Entonces, eso también es una situación que se encuentra con frecuencia en los laboratorios de la región. Evaluación de procedimientos de medida no es una práctica implementada o de rutina. Este tema de la verificación es algo que, digamos, muchos laboratorios lo soslayan por el tema de que se va a gastar reactivo, porque se va a gastar material de control, pero digamos que la oportunidad es de que estas situaciones puedan ser conversadas junto con el proveedor y se lleguen a acuerdos mutuos, ¿no? El control de calidad interno. El control de calidad interno es, digamos, una cosa bastante grave porque no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Pero al hacerlo lo tenemos que realizar con un diseño, ¿no? Que sea adecuado y que los criterios de interpretación no sean arbitrarios, ¿no? Algo muy clásico. Trabajamos con las reglas de Westgard, pero digamos que muchos laboratorios trabajan con todas las reglas de Westgard. Si tuviéramos un proceso planificado, trabajaríamos con aquella regla de Westgard que sea sensible para la detección de los errores, ¿no? Ya saben ustedes que en el caso del control interno, los errores a detectar principalmente son los aleatorios. Y finalmente, en lo que es evaluación externa de la calidad, hay un gran número de laboratorios que participan. Muchos de estos laboratorios no conocen si su programa EKPT está acreditado por la ISO 17043, y también el tema es de que el análisis, la interpretación de los resultados, tanto para control interno como externo, es un enfoque reactivo. O sea, esperamos que suceda algo fuera de control, una desviación de lo que normalmente ocurre para tomar acciones, cuando lo que se prefiere es prevenir, gestión del riesgo. Bueno, la conclusión que hace en el capítulo de este libro es que existe una brecha importante entre lo que se hace y lo que debería ser hecho.
lo que constituye definitivamente una oportunidad de mejora. Así también tenemos un notable acá en el Perú, que es el doctor Antúnez de Mayolo, de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Él en el año 2015 hizo una encuesta a pedido de INACAL y un grupo de trabajo alemán con respecto a conocer, ¿no? A explorar cómo es el tema del aseguramiento de la calidad en laboratorio. Y se encuestaron 72, siendo 61 de Lima y 11 en provincias, ¿no? Y digamos que las cosas que hallaron fueron muy lamentables, definitivamente debilidades que deben ser entendidas y que deben ser dialogadas, porque esto no es una responsabilidad de nosotros, que somos los que de alguna manera movilizamos las muestras, sino que es una responsabilidad de nuestros jefes, de nuestras autoridades, que no valoran la importancia de un resultado dentro de un contexto clínico, ¿no? Ellos piensan que, bueno, ya sabemos cómo es la realidad, ¿no? Nos llega una orden, una solicitud de análisis y marcado una cantidad de pruebas inmensas, ¿no? Entonces, dentro de los diferentes aspectos se observó que el 90% del total de laboratorios no realiza el aseguramiento de la calidad y solamente el 10% tiene implementados sistemas basados en procesos. O sea, del 100% de laboratorios, 10% tienen un sistema o tienen, digamos, situaciones que nos dan a entender que existe un sistema de gestión de la calidad. El 62% de laboratorios emplean calibradores que no se conoce de dónde vienen o de dónde proceden. 47% de laboratorios trabajan con sistemas heterogéneos. Acá es un tema muy importante entender que es un sistema heterogéneo, un sistema homogéneo. En el caso de hematología, o las características que tiene la tecnología, es sistemas homogéneos. Quiere decir que el fabricante, por lo general, te entrega o te produce tanto los reactivos como el instrumento. Eso es un sistema homogéneo. Es más homogéneo, digamos, o es más alta la homogeneidad si además te provee el tema del calibrador, ¿no? En hematología, por lo general, porque se basa en procedimientos físicos como la dispersión de luz, no utiliza mucho el tema de la calibración. Pero, digamos, sí hay un tema de calibración para la parte de colorimetría de la hemoglobina, ¿no? Entonces hay que entender también eso. Bueno, el sistema homogéneo que caracteriza a los laboratorios, a los sistemas de medición en hematología. Solo un laboratorio mostró que definía sus intervalos de referencia. Ahora, hay estrategias para los intervalos de referencia, o sea, no es que todo laboratorio tenga que hacer el protocolo extendido de tomar 120 varones, 120 mujeres, no, se puede hacer transferencia de intervalos de referencia o en todo caso, en base a los intervalos de referencia que te indica el instrumento, tú puedes cotejar con 20 muestras propias de aquí, de la población que tú atiendes, si esos resultados son comparables, ¿no? Esos intervalos de referencia. Algo interesante era de que el 92% de laboratorios encuestados realizaban control de calidad interno y de ellos el 69% no participan en programas de EKPT. Entonces, si se dan cuenta, las estadísticas encontradas por Antúnez de Mayolo nos daban una situación donde podíamos hacer muchas acciones de mejora, ¿no? Tanto por parte del Ministerio de Salud como a través de INACAL, que es, digamos, uno de los organismos normativos más importantes aquí en nuestro país. Y bueno, también el INES, ¿no? Entonces, el aseguramiento de calidad, a manera de resumen, es algo muy importante, ¿no? Y de ahí se desprende la parte analítica. Y dentro de la parte analítica, digamos que se puede enfatizar las buenas prácticas, ¿no? Ahora, nosotros en el laboratorio, como ya se dieron cuenta, principalmente hay que enfatizar las actividades orientadas al control interno, al control estadístico, que nos permita monitorear tanto el error aleatorio como la precisión. Ahora,
El control estadístico interno también tiene sus actividades. Si se dan cuenta, venimos de un tema macro, que es el sistema de gestión, que tiene sus esenciales, vienen los componentes de la parte del aseguramiento analítico, que son 5, y luego venimos al control estadístico interno, que tiene, digamos, también sus propias actividades, que, bueno, las acá he resumido en 4, ¿no? Tiene un punto importante que viene de la verificación, porque todo es un tema integrado de la verificación, de la evaluación de los procedimientos de medida, es la planificación, ¿sí? Esta planificación pues requiere definitivamente que tengamos una especificación del desempeño, como les digo, un inicio es la especificación del desempeño que nos dice el manual del instrumento, eso se tiene que comparar con otras características de laboratorio. Definitivamente tenemos que estandarizar los aspectos del material de control, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro cómo manipular, cómo trabajar el material de control. No es cualquier material. Nosotros cuando tenemos un error en nuestro control de calidad interno, no podemos pensar de primera fuente que el material es el que se está comportando mal o el que está dando el error, sino que tenemos que pensar que es lo que al final podría estar sucediendo, ¿no? No es, digamos, tenemos que tener, nuestro material de control es como nuestro non plus ultra, ¿no? No hay ningún error, es lo mejor que tenemos. Más aún porque el material de control en el caso de hematología ya viene listo para usar. No es un material liofilizado que depende de la pipeta, depende del agua, no. Aquí nosotros tenemos nuestro material de control que es el idóneo porque viene listo para usar, viene con partículas, a veces viene con sangre estabilizada, ¿no? Digamos que inclusive viene con valores ya conocidos. Bueno, esa es una estrategia de trabajo de las casas comerciales o bueno, de los proveedores, definitivamente, que ya vengan con sus valores definidos. Hay otros controles que en hematología, por un tema de que nuestro sistema es homogéneo, no lo trabajamos, que son los controles no ensayados. Estos controles no ensayados son muy buenos para evaluar la precisión. Digamos, son como muestras desconocidas también. Nosotros tenemos que definir ahí su media, su desviación estándar, su coeficiente de variación y podemos tener una idea mucho mejor de cómo es la precisión. Pero digamos que el trabajar con controles, digamos, controles internos valorados, no está mal, está bien, definitivamente. Lo que sí tenemos que conocer muy bien las estadísticas que vamos a utilizar, ¿no? La desviación estándar, el coeficiente de variación, la media acumulada, cuando ya tenemos, digamos, varios niveles o varios lotes de trabajo de control. Recordar que en hematología el tema del control es un control que no es de larga duración, por lo general dura aproximadamente un mes, 28 días, un poquito menos, a veces un poquito más, entonces también hay que tener en cuenta eso. Bueno, y también, bueno, me fui un poco en caldo con lo que es el material de control. Hay temas relacionados a la gestión de la información del control, ¿no? Tener un software, tener una base de datos que nos permita conocer, digamos, el comportamiento del control, si este control está siendo adecuado, si nosotros vamos a trabajar con una media acumulada que nos entregue el Z-score, que viene a ser un índice sobre cómo se comporta mi resultado del día de hoy en este momento frente a un valor media acumulada, una media que se podría decir que es robusta estadísticamente y que me está diciendo qué tan cerca o lejos me estoy dispersando, ¿no? Entonces, eso también, el tema gráfico, las gráficas de Levin-Jennings, que yo imagino que ustedes la conocen, ¿no? Y la interpretación y toma de acciones, que es, digamos, lo que mayormente nadie hace. Mayormente la parte de planificación y la parte de interpretación es lo que menos se hace en el control estadístico interno. La mayoría conoce muy bien el tema del material de control, tiene elementos para la gestión de data, tiene de repente un Excel, de repente tiene un software, de repente dentro del mismo instrumento se encuentra el gestor de datos de control de calidad y les muestra las gráficas, ¿no? Pero lo que muchas veces, o digamos que se hace menos, es la interpretación de cuando tenemos resultados anómalos o desviaciones,
las acciones que se tomaron y si esas acciones dejaron de darnos error, ¿no? Para que esto se pueda, digamos, utilizar para que no vuelva a suceder el error y prevenirlo. Bueno, la pregunta que nos hacemos siempre es ¿por dónde empezamos? Porque hay tanta información que definitivamente ya ustedes deben estar llegando a un momento en que digo, uy, me he metido en un lío haciendo laboratorio clínico, ¿no? Entonces, definitivamente, cada uno, o bueno, cada profesional debe conocer cada procedimiento y conocer su desempeño que lo hace único. La licenciada Carolina fue muy explícita y dio mucho detalle de los procedimientos y sus fundamentos físico-químicos. Esas situaciones son aquellas que lo hacen y definen a cada procedimiento de medición como único y saber cuando ocurre alguna desviación, algún error, hacia qué está dirigido. Si nosotros trabajamos eso de conocerlo, definitivamente nos va a ir bien. Establecer metas de calidad, sí, definitivamente. A cada rato lo voy a repetir. Necesitamos trabajar con especificaciones de desempeño. Hay formas de obtener la información. No cuestan, son gratuitas, están en las redes, están en las bases de datos en la web. O sea, lo único que tienen que hacer es tener la intención de tener una especificación de desempeño. Y definitivamente, a través de un acuerdo mutuo con la casa comercial o con el proveedor del reactivo y del instrumento, planificar el esquema de control de calidad a medida. Bueno, estuve hablando mucho acerca del material del control. Bueno, definitivamente hay aspectos del material de control que tenemos que tener. Siempre hay una persona que es más curiosa o que le gusta más el tema, entonces definitivamente así como nos metemos hacia adentro con respecto a la parte de los procedimientos, también hay que meternos hacia adentro en la parte del material de control, ¿no? O sea, no debemos asumir cosas con el material de control. Por ejemplo, la matriz. Es importante que ustedes sepan en qué matriz está hecha esa muestra de control de calidad. Básicamente en hematología, si son muestras estabilizadas, ¿no? Si son muestras de sangre estabilizadas o si son muestras hechas artificialmente. ¿Ya? Eso es muy importante, porque a veces los glóbulos rojos no son de humanos, a veces son de pollo, los leucocitos a veces también son leucocitos de pollo, y las plaquetas son partículas. Entonces hay que conocer, porque eso nos va a permitir saber si nuestro control puede ser manipulado de alguna forma, o sea, digamos que va a ser más duro o más fuerte al momento de ser refrigerado o no refrigerado, o si va a sufrir algún tipo de lesión en ese proceso de refrigeración y puesta a temperatura ambiente. Los niveles de concentración, muy importante, debemos trabajar en hematología 3 niveles de concentración. Eso es, digamos, lo habitual, lo clásico. La estabilidad del control, justamente con el tema de la matriz, ¿no? ¿Qué tan estable es nuestro control? A veces, te dicen, una vez aperturado es una semana, 48 horas, 72 horas. Eso también es importante. Los costos del material de control, si en caso se tengan que comprar, porque los controles para la parte interna pueden ser los de primera opinión, que son los que te otorga el proveedor del instrumento del reactivo, o pueden ser independientes, que son que tú los compras adicionalmente, ¿no? También recordar con el tema del control la duración del lote, ¿no? Ya les había comentado que los lotes en hematología no duran, lo de bioquímica duran 28 días, a veces 3 meses, a veces 2. Eso la casa comercial les debe informar, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Algo que vi y que también viví es que a veces, digamos, por un tema de ahorro, uno agarra, ya está terminándose uno de los viales del control hematológico y lo coloca encima del nuevo vial, ¿no? Coloca encima del vial. Eso está totalmente proscrito, no se debe hacer, ¿no? No podemos juntar los puchos del control interno o de control, bueno, el control externo no es mucho, pero en control interno eso no se hace. Si hay un volumen muerto, ese volumen muerto se elimina. Recuerden que la estabilidad del control, conforme pasen los días y tanto estar refrigerando y sacando la temperatura ambiente, va a haber hemólisis, que por ahí nos puede
dar resultados que no queremos en nuestro control de calidad. También es importante la disponibilidad del material de control, ¿no? Recordar que es importante trabajar todos los días en la rutina nuestros controles y trabajar los 3 niveles de control, porque ustedes no saben en qué momento les va a llegar un paciente con resultados bajos y un paciente con resultados altos. Esto es algo muy clásico, de que en los laboratorios se pase un nivel, por decirles, en la mañana el nivel normal, y en la noche ingresa a la guardia, pasa a un nivel bajo. Al siguiente día en la mañana pasan el nivel normal y en la noche el nivel alto. Y así se van intercambiando. Eso no es. Los 3 niveles de control se pasan al mismo tiempo y se analizan, se valoran al mismo tiempo. Si hay un error en uno, bueno, habrá que repetirlo, habrá que tomar las acciones para que no me genere nuevamente el error. Sería importante y sería bueno que los esquemas de que los controles internos incluyan una comparación interlaboratorio, sobre todo por el Z-score, que sería una media acumulada, pero en un grupo de laboratorios, no sería la media acumulada de mi laboratorio, de los resultados de mi laboratorio, sino los resultados serían como una mezcla de todos los que participan interlaboratorialmente con ese material de control. Pero bueno, ahí es un asunto ya de gustos y un tema de recursos económicos que se puedan obtener. Con respecto al tratamiento, eso también es muy importante, leer el inserto. Muchas veces, cuando llega un instrumento, nosotros vemos a los especialistas del instrumento como dioses del Olimpo que han bajado hacia nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, y les creemos todo. Entonces, por ahí te dicen, vas a agarrar el tubo de muestra, de control, y la vas a hacer así por 30 segundos, luego lo pones boca abajo y le haces otro 30 segundos y luego lo haces por inversión 40 veces. Entonces, tú acabas con la mano acalambrada. La verdad es eso. Entonces, lean el inserto. Sí es importante la información que le dé el especialista, tampoco no es que los estén ninguneando, pero hay que leer el inserto y consensuar. Si nosotros trabajamos con turnos fijos, mañana, tarde y noche, consensuemos entre todos y de entre todos hagamos lo mismo. Eso se llama estandarizar. Y si eso lo podemos colocar en un papel, se llamará instructivo. Y si es parte del sistema de gestión de la calidad, será un PNT o un POE, procedimiento operativo estándar. Entonces, recordar eso, ¿ya? Recordar eso, ponerse todos de acuerdo, hacer siempre lo mismo, ¿ya? La temperatura de almacenamiento, bueno, acá siempre hay 2 temperaturas, la que nosotros almacenemos en el almacén de toda la organización y la que nosotros tengamos dentro del laboratorio. Hay que controlar. Si nosotros tenemos equipos de refrigeración, controlemos la temperatura de nuestros equipos de refrigeración, ¿ya? Para que nuestros controles realmente, recuerden, tienen que ser los non plus ultra, o sea, no hay cosa que pueda fallar en el control y no debería fallar, ¿no? Gracias a Dios, nosotros en hematología no tenemos que diluir nada, ni tampoco tenemos que preparar los controles, ¿no? Con agua destilada y todo eso que genera un problema. Ni tampoco hacemos alícuotas ni fraccionamos. Hay laboratorios, que yo lo he visto, que fraccionan el vial de muestra, ¿no? Lo fraccionan en unos Eppendorf chiquitos, ¿ya? Y quiero decirles algo. Si ustedes tienen un instrumento que tiene el homogenizador y pipeteador automático de hematología y además tiene la aguja para el procedimiento tubo abierto, si nosotros usamos por las muestras el procesador, el pipeteador automático, y para el control de calidad usamos la aguja libre para el tubo sin tapa, créanme que los resultados de control de calidad son completamente diferentes, porque se toman diferentes alícuotas. El pipeteador automático toma un volumen pequeño y el pipeteador manual toma un volumen mayor y los resultados son diferentes. Hay protocolos que se encargan de estandarizar, de ver cuál fue la diferencia entre uno y otro. Pero si ustedes procesan la mayoría de resultados de muestras con un pipeteador automático, tienen que pasar el control por el pipeteador automático. Si trabajan las muestras por el tubo abierto, tienen que pasar el control por tubo abierto. Quien, digamos, predomine es la forma como tienen que pasar el control.
y tienen que pasar los 3 niveles de control. ¿Ya? Ya saben ustedes que los controles de hematología no se congelan, definitivamente, solamente se refrigeran, ¿ya? Y hay que controlar la refrigeración para que no nos ocurra nada adverso. Bueno, el tema de la gestión de data y gráficas, definitivamente esto es trabajar con software, como les digo, esto puede estar dentro del instrumento, ¿no? Y dentro del instrumento, pues, vamos a ver estas gráficas que son de muchísima ayuda para el análisis, sobre todo porque ya algunas de ellas nos dan zonas, ¿no? Zonas de seguridad. Estas gráficas están elaboradas, son gráficas de Levin-Jennings y están elaboradas en base a un fundamento estadístico que se conoce como la curva normal, la distribución normal o distribución de Gauss. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la distribución de Gauss? Acá ustedes ven una zona de color amarilla. Bueno, me faltó una zona de color verde y una zona de color rojo. Esas líneas que ustedes ven de colores vienen a ser las zonas que definen cierta cantidad de desviaciones estándar, ¿no? Se dice que en una distribución normal, la mayoría de datos se debe encontrar entre 2 desviaciones estándar. Y esa cantidad de datos es más o menos el 95.5% de todos los datos, ¿no? Y en la zona amarilla. Y en la zona roja se encontrarán el 99.57% de todos los datos de la distribución normal, ¿no? Bajo esos conceptos es que se elaboran estas gráficas de Levin-Jennings. Nosotros vamos a tener pues las famosas reglas de Westgard. Ahora, ustedes están viendo un punto que ya salió prácticamente de la zona de 3 desviaciones estándar, entonces ya ahí se está activando un error. Muchas veces los softwares estadísticos, ustedes pueden programar en las reglas de Westgard, por eso que es importante la planificación. Pero digamos que también los software vienen programados, seteados, por ahí le dicen, con sus propias reglas o digamos que vienen programados para utilizar todas las reglas, lo cual es arbitrario y lo cual no es adecuado, ¿ya? Entonces no se olviden planificar. Bueno, entonces tengo un resultado fuera de mi zona de seguridad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué acciones debo seguir? ¿No? Entonces viene todo el tema de interpretación y los aspectos en relación a las acciones a tomar. Bueno, ¿qué no se debe hacer? ¿Cuál es lo negativo? Repetir el control de forma automática. Bueno, no es lo que se recomienda. Ahora, en hematología hay un tema. Nosotros tenemos que preparar el control para pasarlo. Entonces, nuevamente repito, pónganse de acuerdo, consensen, hagan un instructivo. Si son 7 personas que trabajan con el instrumento y pasan controles, las 7 personas háganlo igual. ¿Ya? Si no, vamos a vivir la vida repitiendo el control por mala homogenización. Dejar la decisión al siguiente turno. ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿No? A ver, si por ahí alguien nos comenta. Repetir el control con vial nuevo. Bueno, esa es una situación, digamos, que puede ser discrepante, ¿no? Muchas veces, si ustedes evidencian signos de hemólisis o, digamos, ya la muestra que tiene un volumen insuficiente y está al borde o límite del volumen muerto, pues sí es útil el trabajar con un vial nuevo, pero de todas maneras deberían utilizar, digamos, el vial en uso hasta que ya pues prácticamente no se puede utilizar más, ¿no? Inclusive algunos laboratorios le hacen como una seña en donde ya es el volumen muerto porque saben que pasándolo por ese nivel o ese volumen ya les va a dar error. Siempre tratar de trabajar sin evitar que se elimine la verdadera causa de la falla, ¿no? Recuerden que trabajamos con un equipo hematológico y este equipo hematológico trabaja en forma integral varias pruebas, o sea, es como que muchas cosas hace al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos que si tenemos un resultado, por ejemplo, de rojos, quiere decir que tenemos que evaluar o analizar todos los aspectos de rojos y plaquetas, ¿no? Si es un tema de leucocitos, pues tenemos que ver todos los aspectos en el caso de leucocitos. Para eso también hay que conocer muy bien nuestros procedimientos y las tecnologías que tiene el instrumento. ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo positivo? Pues analizar los gráficos y reglas violadas, ¿no? Sobre todo si trabajamos con un
diseño de planificación más útil, nos va a ser más fácil, vamos a detectar el error, determinar qué tipo de error. Por lo general, los errores en hematología están ligados a la homogenización, se lo llevan en cuenta. ¿Por qué? Porque no consensuamos cómo trabajar el control. En segundo lugar, los mantenimientos. Cuando no hacemos los mantenimientos diarios o los pasamos por alto o decimos que hay mucha carga laboral, son situaciones que nos van a dar problemas, o porque se acaban los insumos y no los pedimos, o no tenemos un buen stock de insumos. Entonces, tenemos que trabajar haciendo los mantenimientos que nos solicita. Si necesita mantenimiento en la mañana y en la tarde, hagámoslo. Si necesita el mantenimiento semanal, hagámoslo. No marquemos o digamos que sí lo hicimos cuando no lo hicimos, porque el control es el que nos va a decir. Y eso es lo que mayormente ocurre en hematología. No se olviden, homogenizado el control, mantenimientos del control. ¿Sí? También hay que valorar aquí la cantidad de muestras que nosotros procesamos y qué muestras son. Yo recuerdo mucho un laboratorio en donde la mayoría de muestras eran microtainers, eran micromuestras. Entonces, ustedes saben que muchas veces en las micromuestras hay microcoágulos, hay coágulos de fibrina, hay formación de agregados plaquetarios. Entonces, esos instrumentos, o bueno, esos laboratorios donde saben que la mayoría de muestras son, entre comillas, dudosas o tienen dificultades, deberían hacer de repente el doble o el triple del mantenimiento que se necesita, ¿no? Entonces, importante trabajar con eso. Si van a trabajar con muestras de pacientes dializados, también tener mucho cuidado con ese tipo de muestras, porque en sí los pacientes dializados tienen algunos factores que van a afectar el desempeño de las muestras, ¿no? El desempeño del instrumento con las muestras. Bueno, relacionar el error a causas potenciales, ya les estoy dando algunos alcances de eso. Relacionar las causas a cambios recientes, muchas veces por ahí cambió el lote del reactivo y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, cambió el lote y vemos que los glóbulos rojos se cayeron o las plaquetas se cayeron, ¿no? Entonces cambió el lote. Ahora también los instrumentos tienen sensores que cuando tú ya cambian el lote o cuando se vence ese lote te dicen lote vencido, utilice otro lote. Entonces, digamos porque sabemos que va a suceder un cambio de lote y no nos vamos a dar cuenta. Y bueno, cuando ya tenemos una solución, ¿ya? Hay que registrarla. Cuando nosotros hacemos una acción dentro del instrumento o dentro del procedimiento que nos salió bien, que fue útil porque corrigió el error, pues hay que registrarlo. ¿Por qué? Porque después vendrá otra persona y de repente le vuelve a ocurrir lo mismo y puede evaluar, puede revisar qué se hizo cuando salieron los leucocitos altos o las plaquetas bajas, y ya no tener que romperse la cabeza pensando y analizando. ¿Sí? Estas actividades de registrar la solución digamos, analizarlas en el tiempo, son actividades de mejora continua que muy poco se realizan. En realidad, muy poco se realiza. Y bueno, eso que les digo yo de evaluar y analizar lo que ha venido sucediendo, se puede hacer quincenal, se puede hacer mensual, se puede hacer semestral. ¿Y qué van a detectar? ¿Qué van a ver? Van a ver que todo se puede prevenir, que todo se puede gestionar para que no suceda. ¿Sí? Eso es lo que se van a dar cuenta de ese análisis. Entonces, el tema del control estadístico interno es las conductas proactivas, las conductas de gestionar el riesgo, de prevenir que suceda el error. ¿Ya? Y bueno, dicho sea de paso, a la par monitoreamos nuestro error aleatorio y la precisión de nuestro procedimiento de medida. Ya para ir cerrando este tema, recordar que tenemos que trabajar con calibradores. El laboratorio debe declarar en algún lugar, en algún procedimiento, cómo y cuándo se calibra, ¿ya? Lo que nosotros hacemos muchas veces con la hemoglobina en hematología son ajustes, son correcciones. Y si ustedes tienen la mala costumbre de hacerlo a cada rato para que su control interno trabaje a la medida, créanme que le están añadiendo horrores, ni siquiera errores a la medición. Le están
originando un gran problema cuando venga una verdadera calibración. O sea, mejor dicho, se están buscando que haya una verdadera calibración. Entonces, es mejor que ustedes definan cuántas veces se va a calibrar la hemoglobina en un tiempo determinado. Por lo general, se les recomienda que sea 2 veces al año, que dicho sea de paso, deben ser los mantenimientos preventivos programados para los equipos hematológicos. Entonces, cada vez que hagan un mantenimiento preventivo, aprovechar y hacer su calibración de hemoglobina. Y a partir de ahí calcular, planificar su control estadístico interno y van a ver que les va a ir muy bien. Muy bien. ¿Ya? Con respecto a los reactivos, ya los comenté, los cambios de lote debemos estar, y eso es un tema que mucha gente le cuesta hacer el seguimiento a los lotes de reactivos, porque son muchos reactivos los que utilizamos. Entonces debe haber una responsable de la parte de gestión de calidad de mantener eso que vimos al inicio del aseguramiento macro, ¿no? Que tenía organización, documentos, equipos, compras y todo. Debe haber alguien en eso, ¿ya? Luego viene el tema de los instrumentos, ya lo comenté, tenemos que hacer los mantenimientos adecuados, los mantenimientos diarios, los mantenimientos preventivos y no pasárnoslo por alto, ¿ya? Ahí también hay un mutuo acuerdo que hay que hacer con los proveedores para que los mantenimientos preventivos se hagan cuando corresponde, ¿sí? Y definitivamente, si vemos que un instrumento nos está dando muchas fallas, pues hay que también trabajar en función a poder cambiarlo en el momento que sea lo adecuado. Ya finalizando, recordar lo primero, nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la oportunidad. Es la única forma de nosotros dar aquello que va a ser clínicamente útil para el paciente y las decisiones para su diagnóstico y su tratamiento. Y no se olvide definitivamente que sea un precio justo, ¿no? Gracias, muchas gracias.